El Señor es bueno, bueno en gran manera, y nos lo muestra de diferentes formas. La palabra utiliza un término precioso que tiene que ver con multiforme gracia de Dios. Esa manera expansiva que tiene Dios de tocarnos, de ayudarnos, de fortalecernos, de consolarnos. El programa de hoy tiene como, o el estudio del programa de hoy tiene como tema, consolada y fortalecida por Dios. Dos cosas preciosas que Dios hace cuando atravesamos por momentos difíciles. Y para dar una introducción a lo que hoy vamos a tocar, de lo que vamos a conversar, quiero recordar cuando el Espíritu Santo, por medio de un hombre llamado Simeón, le dijo a María, que fue ese día junto con José a presentar a su hijo al templo, le dijo: una espada atravesará tu alma. El dolor que produce alguna situación de un hijo a una madre es muy alto, muy fuerte siempre, pero cuando hay una pérdida, eso se multiplica a tal grado que es imposible de medir. Es uno de los dolores más fuertes que hay. Esas palabras que le dijo Simeón a María se cumplieron completamente aquel día cuando esa mujer al pie de la cruz, dice la palabra, junto a la cruz, vio a su hijo, a su primogénito, a Jesús de Nazaret, allí sufriendo, padeciendo dolores intensos, no solo físicos, sino espirituales, porque Él dio su vida por nosotros. Esa mujer en silencio lloró, su valentía la vemos a través de toda la palabra de Dios, pero ese día posiblemente pensó en esas palabras que le había dicho ese hombre cuando Jesús estaba recién nacido. El dolor de la madre que llora por la pérdida de un hijo es descrito por Dios, y voy a usar una de esas formas en que Dios lo describe yendo al libro de Jeremías capítulo 31 versículo 15, cuando dice que ese llanto es llanto de lloro y amargo, un llanto profundo, doloroso, que sale de lo más profundo del alma. Y a pesar, y estas son las cosas grandes de Dios, de ese dolor que es indescriptible, que conmociona la vida, a pesar de ese dolor, Dios dice que Él es Dios de toda consolación. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 3, dice que Dios es Dios de consolación. Ser consolador tiene un significado muy vasto, muy impactante, muy bueno para aquel que recibe la consolación. Cuando se trata de hablar de consolación, la palabra se está refiriendo a ser misericordioso, compasivo, ser una persona cercana. De hecho, significa uno que está al lado del otro, trayéndole al otro lo que necesita, una persona que está para sostener quiere decir llevar con esa persona su carga, estar ahí para oír, para escuchar, para alentar, para dar apoyo a esa persona. Y es una persona, y esta es la segunda acepción importante, una persona que tiene la capacidad de hacer eso. No es cualquiera que puede consolar, es una persona que tiene la capacidad. En este caso nos está diciendo la palabra que Dios es consolador, que es Dios de toda consolación. Por lo tanto, tenemos que ver un poquito lo que significa las características que tiene esa naturaleza de Dios como el Dios consolador. En primer lugar, es una consolación amplia. Porque dice en el versículo 4, el cual, hablando de Dios, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. En todas nuestras tribulaciones. ¿Qué quiere decir tribulación en el lenguaje que Dios nos lo presenta en la palabra? Pena grande, dolor, tormento, aflicción, sufrimiento causado por algo, o por alguien, o por nosotros mismos. Eso incluye, dentro de ese dolor, de esas situaciones dolorosas, eso incluye traición, infidelidad, ausencia, abandono, muerte, todas esas cosas que desgarran el corazón.
Dios dice que Él puede consolarnos en todas nuestras tribulaciones. Piensa en una y vas a ver que Dios puede consolar. En segundo lugar, la consolación de Dios es efectiva, es total, es una terapia efectiva. Dios nos permite pasar por un proceso de consolación. No es que un día tocó tu vida y ya, es que Dios está contigo, va con nosotros, caminando con nosotros durante ese proceso de dolor. Y dice la palabra de Dios que la consolación de Dios es directa, viene de Él. Es Dios que está con nosotros acompañándonos en una situación tan difícil, tan compleja, que nosotros mismos no podemos afrontarla por nuestras propias fuerzas. Triste es, y lo vamos a ver desde en un momentito, cómo muchas veces el dolor se prolonga porque no le permitimos a Dios que nos consuele. Es Dios que lo está ofreciendo, es Dios que puede darlo. Es Dios y de Él sale esa consolación porque es una mezcla de su amor, de su compasión, de su benignidad, de su deseo de arroparnos, de abrazarnos, de llevar con nosotros ese dolor. Y el tercer elemento de esa característica de Dios es que su consolación, escúchame por favor, sana el alma, pues esa sanidad tiene dos propósitos. Aquí en el versículo dice claramente que Dios quiere que nosotros, al ser sanados con su consolación, podamos consolar a otros. Así que vamos a la primera parte de esta declaración. Si una persona se deja consolar por Dios, si esa persona permite que Dios la consuele, le permite a Dios que sea Dios el que traiga su bálsamo, el que Dios la acompañe, el que Dios le diga, el que Dios la escuche, el que Dios muchas veces quede en silencio, porque ese silencio también es sanidad, o que otra vez hable y diga palabras de amor, o diga palabras de aliento, o traiga palabras de esperanza. Cualquiera que sea la forma en que Dios vaya usando en ese proceso de consolación, esa persona, dice Dios, y esto es sumamente importante, que si tú y yo nos dejamos consolar por Él, seremos consolados. Hay certeza en esa sanidad. Consolarnos nos lleva a sanidad. Y por lo tanto, si esa persona se ha dejado tocar por Dios y sanar por Dios, Dios dice que a esa persona Él la lleva, Él la convierte en un instrumento de consolación. Y esto es precioso, esto es grandioso, porque no es nada más que recibimos consolación nosotros para nuestro consumo, para nuestra necesidad, sino que Dios, mientras va sanando, va capacitándonos para que podamos consolar a otros. Nos convertimos en instrumentos de consolación. Y escucha, la garantía, dice Dios, con la misma consolación con que fueron consolados. Es decir, mientras Dios nos va sanando y va tratando nuestro corazón y va quitando poco a poco el dolor y nos va enseñando que hay futuro y hay esperanza y que hay propósito en todo esto, el Señor nos capacita, nos convence de que lo mismo que nosotros hemos atravesado, ese proceso de consolación está disponible para otros. Y que tú y yo, si hemos sido consolados por Dios, vamos a usar la misma medicina que Dios trajo a nuestras vidas. Es con la consolación de Dios que se puede consolar. No es con nuestras palabras, no es con nuestro entendimiento, no es con nuestro esfuerzo. Mira, yo hice tal cosa y yo pensé de tal manera y yo leí tantos libros. No es eso. Es que Dios trabaja con nosotros para que podamos ser personas por medio de las cuales Él lleve consolación a otros. Cuando en ese capítulo de Jeremías 31:15 habla de que Raquel estaba lamentándose por sus hijos porque habían perecido, hay un elemento que quiero destacar antes de que vayamos a nuestra conversación, y es que dice que ella no quiso ser consolada. Esta misma frase la encontramos en la experiencia de Jacob. Jacob, cuando le fue anunciado que su hijo José había sido devorado por una fiera, que no era cierto, pero eso es lo que los hermanos le dijeron, los hijos le dijeron. Dice que Jacob declaró, pronunció, que él no
iba a recibir consuelo. Palabras textuales: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Es decir, él pasó años llorando y diciendo: no me voy a consolar, no me consuelen, no hay consuelo para mí. Estas dos personas se negaron a recibir el consuelo de Dios. Sin embargo, en la misericordia grandiosa de Dios, dice la palabra que mucho tiempo después Jacob fue consolado por Dios, porque ese hijo no había muerto realmente. Él había sufrido muchos años, más de 20 años, creyendo que había muerto, pero Dios había permitido esa separación para que por medio de José, su hijo, mucha gente recibiera la salvación física. Por medio de la administración de José, millones de personas no murieron de hambre. Dios tiene un propósito en esa separación. Dios tiene un propósito en ese alejamiento. Dios tiene un propósito en ese momento tan difícil. Pero solo los que se dejan consolar por Dios encuentran ese propósito. Así que te pido hoy que con pequeña introducción bíblica, tú prepares tu corazón. No sabemos si estás pasando o has pasado por un momento así. No sabemos si has dicho: no quiero ser consolado, no quiero ser consolada. Y te pasas tiempo con un duelo estacionario porque le impediste a Dios no le permitiste a Dios, que Él te consolara. Te decimos que esa María que estuvo junto a la cruz también fue consolada y se dio cuenta que la muerte de su hijo tenía propósito. Te invitamos a que con esa actitud escuches a alguien que hoy nos va a relatar que fue consolada y fortalecida por Dios. Ahora regresamos. Recordamos que el tema de este conversatorio ahora, primero fue el estudio, es consolada y fortalecida por Dios. Y alrededor de eso, pues podemos tejer muchas cosas, pero lo que queremos tocar hoy es una de las experiencias más devastadoras, más tristes, que más trauma ocasiona, especialmente en el caso de la mujer que es madre. Y quisiera decir un comentario necesario, que a través de muchos años de escuchar personas en diferentes situaciones, he oído a personas decirme que al mirar atrás lo que ocurrió en sus vidas, encuentran un punto que es lo que interpretan como lo que me preparó para la experiencia, lo que me permitió atravesar ese dolor. Y es que encontraron al Señor y el Señor los encontró a ellos, que ellos recibieron un toque especial de Dios. Y quiero en este momento presentarles como la entrevistada de este tiempo, la invitada a darnos su testimonio, a alguien que siempre está con nosotros, que es parte del equipo, que es Cindy. Bienvenida. Hola. Hoy estás sentada para que te preguntemos y sepamos más de ti. Durante muchos años el Señor ha estado trabajando en tu vida para que hagas eso, consolada, fortalecida. Eres un canal de bendición para otros que pueden recibir esa consolación y esa fortaleza. Gloria a Dios. Así que te pregunto, Cindy, ¿te ocurrió a ti lo mismo a esa referencia que he hecho de las personas que dicen: miro atrás y sé que Dios me preparó? ¿Cuál es tu experiencia? Sí, definitivamente sí, pero hay que mirar atrás porque en el momento uno no se va dando cuenta de cómo van sucediendo las cosas. Pero mi búsqueda por el Señor inició hace muchos años.
yo tenía esa hambre, esa necesidad, ese deseo, ese anhelo de conocerlo. Y yo visitaba la iglesia, pero llegó un punto que yo entendía que había más y yo no lo estaba conociendo. Ahí conozco un grupo de amigas en ese momento que me hacen la invitación a lo que hoy se llama MOMS, que es un grupo donde madres oran por sus hijos. Ahí comienzo a congregarme semanalmente con un grupo y luego tengo la bendición de que alguien me invita aquí a lo que ya es mi congregación, Ministerio Betel. Y 7 meses más o menos duró esa preparación del Señor con mi vida antes de una experiencia bastante dolorosa. O sea, desde 7 meses, quieres decir, desde el momento en que aceptaste a Cristo como tu Salvador, Sí, hasta el momento en que ocurre esta sí, experiencia. correcto. Yo Bien. recibí al Señor aquí, en nuestra iglesia, y después de un tiempo sucedió lo que más adelante vamos a conversar. Bueno, yo puedo, soy un chimparte, pero de manera preciosa el Señor nos llamó juntas, no lo sabíamos. Nuestras hijas estaban juntas en el colegio, ¿se acuerdan? Sí. Y una vez Rosalía me dice, mami, pero la mamá de Carla está en Betel. Y también, o sea, comenzamos a ir juntas, también a mí me invitaron al mismo grupo De oración. de oración. Sí. Así que el Señor como que Empezó a tener- entretejió juntas nuestras vidas. Pero Cindy, vayamos a la parte más dolorosa que queremos que compartas con nosotros. ¿Y qué le sucedió a Cindy, a la madre? Bueno, yo tengo 3 hijos. Digo tengo porque yo sé que aunque uno no esté conmigo en este momento, sigue siendo mi hijo, está. Mi hijo mayor, de 17 años, falleció en un accidente de tránsito. Esa es la parte es la parte más dolorosa y eso fue lo que le sucedió a la madre. Bueno, recuerdo justamente, como acabo de decir, el Señor fue entretejiendo nuestras vidas sin nosotras realmente ser muy amigas. Exacto. Y puedo testificar que ese día fue definitivamente muy doloroso. Y recuerdo cuando me llamaste, que me diste la noticia. Y lo que recuerdo es que me dijiste, María, o sea, tu deseo era que yo llamara a Orfa para que yo se lo dijera, pero después el Señor me recordó que lo que tú me decías era, María, por favor, ora. Ora. Y desde ese momento el Señor ya te había fortalecido. O sea, el Señor te había puesto una fe en ti, en tu saber que Él podía hacer algo, que en Él estaba tu confianza, que Él era tu fortaleza. Y esos 7 meses, como tú dices, eran de una preparación para algo que ninguna de las dos pensábamos que iba a pasar. De hecho, creo que es el momento apropiado cuando tú dices, me llamaste, para que las personas puedan entender. Cuando yo recibo la noticia, yo estaba con mi esposo, estábamos en su oficina, y cuando yo recibo la noticia, lo primero que pasó por mi mente, antes de llamar ni siquiera a un familiar, a nadie, fue tratar de comunicarme con aquella persona que yo sabía que estaba cerca del Señor, que podía ayudarme, que podía apoyarme en oración. Eso viene de lo alto, porque no fue nada calculado. Yo no me senté a pensar, déjame ver a quién llamo. No, yo ni siquiera tenía el número de teléfono de Orfa. Y recuerdo que cuando te llamé, hasta tuve que identificarme porque yo pensaba que tú ni siquiera sabías quién era, quién te estaba llamando. Y sí, eso fue el Señor, porque mi deseo, mi anhelo, mi necesidad, mi clamor en ese momento era que alguien cerca del Señor me apoyara, estuviera conmigo. Y Cindy, ¿qué pasa en ese momento? ¿Piensas, como dice María, ya la fe, el Señor está trabajando con tu fe porque estás buscando apoyo espiritual? Correcto. ¿Qué otro pensamiento llega a ti o llegaron otros pensamientos a ti que tenían que ver con
con Dios, con tu situación en ese momento, con la ayuda espiritual que necesitabas? Bueno, mi hijo fallece en un accidente de tránsito en La Romana, o sea que nosotros tuvimos que trasladarnos hacia allá. Y yo recuerdo que todo el camino desde que salimos de aquí, de Santo Domingo, mi mente, mi espíritu, mi alma, todo mi ser, lo que iba era recitando el Salmo 23, completo. Yo terminaba y volvía y lo repetía y le decía, Señor, tú tienes el control, y volvía y repetía y volvía y repetía. Y eso es una cosa sobrenatural, eso no es de nosotros, eso viene de lo alto. Y solamente le decía eso, Señor, tú tienes el control. Y iba repitiendo el Salmo y a veces me equivocaba y volvía y lo retomaba y respiraba y volvía. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y lo iba detallando, lo iba desglosando. Con 7 meses conociendo al Señor. Amén. O sea que... Eso es algo muy especial porque en momentos como esos, el aturdimiento, el impacto, el shock, no permite que la persona pueda recitar, pueda meditar, pueda desglosar. Eso simplemente lo estaba haciendo Dios. Lo estaba Amén. haciendo el Señor. Lo estaba haciendo Él. Justamente eso vino a mi mente, Cindy. O sea, pensando en eso, en ese salmo que tú repetías y repetías. O sea, ¿qué tú entiendes que ahí ocurrió? O sea, que por qué eso pasó, esa repetición. Yo entiendo que era el Señor mostrándome que en ese momento que yo estaba ya pasando por ese valle de sombra y de muerte, de tristeza, de dolor, por ese camino, Él estaba conmigo. Amén. Él no me iba a dejar. Amén. Eso es lo que... Pero eso lo entendí yo después, cuando agarré el Salmo y lo desglosé y lo detallé. Yo decía, pero ¿por qué yo iba repitiendo esto? Y cuando lo detallo, que le invito a todos que puedan leerlo, es precioso porque es una promesa de que el Señor, aunque estemos pasando por la situación que estemos pasando, no nos dejará, no nos desamparará, estará con nosotros. Ahí empezó su consuelo. Ahí Orfa empezó decía su ahorita consuelo. el significado del verbo, que dice que es uno que está a tu lado para ayudar. Correcto. Bueno, y el versículo en 2 de Corintios, que en la introducción tú hablabas del versículo 3, pero en el versículo, en el 4, en el 5, dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y es justamente, o sea, y cuando yo leí ese versículo, lo que venía a mi mente era, no estoy sola, No estoy porque aunque haya aflicción, así con la misma intensidad, esa misma intensidad está Cristo. Entonces no importa qué tan fuerte sea nuestra prueba, así de fuerte va a ser la presencia de Dios en nosotros, y eso es justamente lo que tú estás diciendo con el Salmo. Correcto. Su presencia estaba ahí siempre. Su presencia estuvo, yo no estaba sola. Amén. De hecho, yo no estaba sola porque era como una cobertura alrededor, que hubo un momento en el que yo hice silencio y yo pensé que ya, o sea, yo pensé como que yo me había desmayado, y mi esposo que iba adelante se asustó y mira hacia atrás, me dice, Cindy, y yo no, yo estoy aquí, como que volví de nuevo, pero definitivamente el Señor no nos deja atravesar momentos de esa magnitud ni de ninguna otra magnitud, solos. Y ese proceso de consolación del que estábamos hablando, oírte decir que lo primero que el Señor trae a ti, o lo segundo después de la llamada, es este salmo. En una persona que tiene tanto tiempo de haber conocido a Dios, cómo Dios usa su palabra como terapia para nuestras Así vidas. es. En ese momento el Señor quita el bloqueo, porque era camino a encontrarse con una situación terrible, y Dios pone en ti repetir y decirte, Dios Tiene el control. tiene el control. Amén. O sea, ¿cómo te sale eso? No, eso es misericordia, misericordia y el inicio de un proceso de consolación, que el Señor, que todo lo sabe, ya obviamente sabía lo que había sucedido y comenzó a trabajar con mi corazón. Gloria a Dios por eso. Tenemos que hacer una pausa necesaria, pero no se vaya, porque esta experiencia nos va a ayudar a todos. Ahora regresamos.
Cindy, y al escuchar hablar, lo que compartías anteriormente, cómo el Señor fue trabajando en tu corazón, cómo la palabra fue consuelo para ti en ese momento, me surge la pregunta de si tú entiendes que tu hijo tuvo algún tipo de experiencia con Dios. Yo estoy segura que sí, porque a medida la medida que yo iba conociendo al Señor, cuando comencé a congregarme, a estudiar su palabra, yo compartía con mis hijos. Y recuerdo un momento muy específico que él estaba en su habitación, yo estaba con él ahí haciendo algo, y yo le pregunté sobre Jesucristo, quién era Jesucristo para él, si él reconocía el sacrificio de Jesús, si él sabía que había muerto por sus pecados, si los recibía, si los reconocía. Y él me dijo, sí, mami. O sea que eso, viéndolo ahora, me da aún más paz. Sí. Y además, entre las cosas, aparte de eso, que fue una conversación directa con él, entre las cosas de él que yo encontré, sus libros, sus cuadernos, sus anotaciones, él tenía oraciones. Él anotaba como si estuviera hablando con el Señor en una carta, le hacía cartas a Dios. Qué hermoso. Y sí. Eso está, pero muy bueno. Sí. Él tenía su relación con Dios. Tenía su relación con el Señor. Estaba, no sé en qué momento inició, pero yo sí sé que desde que yo comencé a conocer al Señor, yo comencé a compartir con Él. Y el Señor es tan bueno que te permitió ver evidencia de que sí, de que Él tenía ese tipo de relación con Él. Así es. Precioso. Gloria a Dios. Así mismo es. Bueno, y también que ahorita ella contaba que ella empezó la relación al ser invitada por un grupo de oración por los hijos. O sea, justamente el Señor la trae y la pone a orar por sus hijos. Es bello. Precioso. Es la forma en que Dios va tejiendo. Lo que hace la diferencia entre una persona y otra es la receptividad. Por eso Cristo hacía tanto énfasis en, por ejemplo, en Juan 17, el Señor habla de, al orar al Padre, ellos oyeron tu palabra y la recibieron y la creyeron. Es un proceso. Mientras más abramos nuestros corazones a Dios, más Dios hace. Y en momentos críticos es donde vemos cuán fuerte es nuestra fe. Si realmente surge de manera que no fuimos nosotros, que meditamos y vamos, es simplemente que Dios lo hace surgir, lo que está sembrando. Porque es la buena palabra la que trae ese fruto. Así es. Y Cindy, al pensar, eso hace 10 años, nos has dicho, al mirar en retrospectiva ese tiempo, siempre cuando miramos hacia atrás, vemos las cosas y esas cosas tienen una experiencia, van añadiéndose en nuestro pasado, el hecho de que algo pasó, vamos adquiriendo una experiencia y vamos analizando la situación. Así que a veces somos muy beneficiados cuando miramos en retrospectiva. ¿Qué tú recuerdas que en estos 10 años, algo relevante, que lo puedes ver ahora, entender ahora, qué te pasó en ese tiempo? Bueno, lo primero es que ahora veo que en quien yo confiaba es digno de confianza, que es en el Señor. Me ayudó muchísimo el apoyo de mi esposo, que siempre estuvo ahí, el acompañamiento de él, la esperanza de que todo esto no termina con la muerte, de que hay una vida eterna, y también entender que mi hijo simplemente se adelantó al lugar al que un día yo también voy a ir. Gloria a Dios. Eso quiere decir que tú tienes la esperanza de que se van a reencontrar. Esa es la esperanza bienaventurada que tenemos los hijos de Dios. Acabamos de pasar esa llamada Semana Santa, donde algunos recordamos de verdad cuál es el significado que tiene. Cristo en la cruz venció la muerte. Y por eso dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es nuestra esperanza. Y Él venció
la muerte para darnos justamente ese toque de luz que trae la redención. Y la podemos vivir desde aquí. No, sabemos que un día va a pasar, pero la podemos vivir desde ahora. Y vivirla cada día nos da paz, Amén. nos Amén. alienta, Ujú. nos hace seguir adelante. Amén. Sí te vas a encontrar con Él, Amén. sin duda, Definitivamente yo. totalmente. Estoy segura. Totalmente. Amén. Ay, eso es lo que Dios dice. Estoy Y segura. por eso fue que pudimos escuchar declarar que tú tienes 3 hijos, Sí. porque Él vive. Así es. Pero sabemos que los procesos son difíciles y ciertamente, como decía Orfa, han pasado 10 años. En algún momento, Cindy, cuestionaste a Dios. En algún momento te rebelaste contra Él. O sea, vinieron momentos de amargura hacia Dios. No, de amargura no, no me rebelé contra él ni lo cuestioné, más bien le preguntaba, pero no lo cuestionaba como cuando se acusa, no. Y recuerdo que en uno de esos momentos, una mañana, yo no recuerdo qué tiempo tenía ya la partida de mi hijo, pero yo lloraba bastante desconsolada y le decía, Señor, pero es que fue mi hijo, o sea, es que fue mi hijo, es que no fue un desconocido ni un amigo, fue mi hijo. El lloro y llanto amargo que dice el Señor. Sí, correcto. Y recuerdo como ahora que en ese momento de lloro amargo, el Señor trajo a mi espíritu una respuesta que hizo así, como que me recompuso. Y me dijo, me hizo entender, yo lo sé, porque yo también entregué al mío. ¿Tú puedes repetir eso, por favor? Sí. Esa fue, esa palabra, o sea, yo te puedo decir que me retumbó y me reconfortó y fue como cuando alguien está desplomado y vuelve en sí. Me dijo, yo lo sé, porque yo también entregué a mi hijo. Wow. Es que O ese sea, momento fue un momento donde tú pudiste entender, o sea, sentir, Dios me entiende. El Cuando Señor nadie entiende me mi entiende, dolor. Sí, sí. Dios me entiende. Y al que se le pregunta, ¿por qué lo permites? Te está diciendo, yo conozco tu dolor. Yo conozco tu dolor. Yo Eso sé fue lo que entendí. tú estás sintiendo. Yo entregué a mi hijo. Y es impresionante que eso el Eso Señor lo te lo regalara. Me lo regaló. Eso es parte del proceso Sí, de sí, consolación. Eso es parte del proceso. Y recibirlo y dejarse de consolar, Orfa, porque tú hablabas de él que no se deja consolar. Y ciertamente en ese momento tú dices como que te recompuso. Sí. O sea, tu corazón recibió las palabras de consolación de parte del Señor. O sea, esa parte yo te entiendo, mija. Sí. Yo sé, o sea, que te duele, porque a mí me dolió. Pero yo estoy contigo. O sea, ahí otra vez vemos esa misericordia y ese cuidado y esa presencia del Señor en todo momento. Sí, ese acompañamiento, es que el Señor no nos deja, Amén. no nos deja. O sea que la palabra consolador se hizo una vivencia en tu vida. El que apoya, el que sostiene, el que te escucha, el que te trae una palabra para que sigas adelante. Eso fue Dios para ti. Fue el Señor para mí. Entonces estamos hablando que desde el momento en que ocurre lo que ocurre, hasta momentos diferentes durante ese proceso de consolación, tú nunca te sentiste sola. Nunca me sentí sola. Nunca me sentí sola. Pasaba tiempo de oración en las mañanas, buscaba su presencia, lloraba, oraba, estudiaba, leía y nunca me sentí sola. Obviamente eso lo hacía en intimidad, en soledad, eso lo hacía yo sola. Pero la presencia y el respaldo, el apoyo, el cuidado del Señor siempre estuvo ahí y eso no me lo contó nadie, eso lo viví yo. Una experiencia que nadie te puede arrebatar. Nadie. Esas son las cosas que Dios hace, evidentemente. Y a mí para mí es muy especial esa porción de 2 Corintios, porque nos está diciendo que Dios es el que consuela cualquier tipo de tribulación. Amén. Y esa tribulación Él mismo sabe que es
inmensa, Ujú, porque sí. la describe. Ujú. A María le dijo, es como una Una espada que va a espada. atravesar tu alma. Y así Y es. eso es. Es así. O sea, no le, eso duele, entiendo que le duele a una madre todo. Todo. Lo físico, lo emocional, lo Todo. espiritual. ¿verdad? Todo. Pero el Señor estaba ahí haciendo el El trabajo. Señor estaba ahí. Tú dejaste que Dios te consolara. Sí, esa es, considero que esa es la mayor, o sea, la mejor de las decisiones cuando se está atravesando algo como esto. Permitir que el Señor consuele, no rehusar el consuelo del Señor, no detenerlo, no impedirle al Señor que haga su obra de consuelo, de restauración y de paz en el corazón de nosotros. Amén. Y ahora que tú dices paz, Cindy, yo de verdad puedo testificar que la paz del Señor estaba sobre ti. Completamente. Porque se veía, o sea, nosotros que seguimos visitándote y dándote, o sea, ese acompañamiento, realmente el Señor te derramó de su paz sobre ti. Pero hay que recibirla. Sí. Ujú. Yo lo vi, a mí me impactó Ujú. el día que me encontré con ella, o sea, unas horas más tarde después. Cuando yo la vi, yo dije, pero es que Ujú. Dios está haciendo una cosa milagrosa aquí. Amén. Porque se veía el dolor. Tú sabes que el dolor, el alma refleja, Sí. el rostro Ujú. refleja. Sí. Se veía el dolor y al mismo tiempo se veía paz. Ujú. Gloria a Dios. Una combinación que Amén. tú no encuentras todo el tiempo. Sí. No había una desesperación desgarrante, había un dolor profundo, pero no había guerra, Ujú. había Así es. paz. Entonces eso es algo que Dios da. Como les dije, es muy importante saber lo que es saberse, y es una redundancia, pero es así que tengo que decirlo, saberse consolada y fortalecida por Dios. Así es. Regresamos ahora. Manita, Cindy, ahorita tú nos contabas, ¿verdad? Cuando tú ibas hacia la Romana con la noticia del accidente, aún tú no sabías realmente la noticia y cómo el Señor te iba, ¿verdad? Haciendo repetir el Salmo 23. Correcto. Cuéntanos un poquito, una vez ya confirmada la noticia, en tu regreso hacia acá, con ese dolor tan grande, ¿cómo tú lo pudiste soportar? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, otra vez sobrenatural, misericordia del Señor, porque desde que volvimos y nos montamos en el vehículo para venir ya con él sin vida, con mi hijo, yo solamente le decía al Señor que me confirmara y que me dijera que él lo tenía. O sea, mi clamor, mi llanto, mi petición era, Señor, dime que tú lo tienes, dime que tú lo tienes, dime que tú lo tienes. Si tú lo tienes, si tú me confirmas, si tú me ayudas a entender por medio de lo que tú quieras, una señal, una palabra, como tú quieras, si tú me dices que tú lo tienes, yo me voy a estar tranquila. Y el Señor responde ese clamor y esa pregunta. El Señor responde, Nicole, porque Él mismo es el que dice, clama a mí y yo te responderé. Amén. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ujú. Y definitivamente sí me respondió. No me respondió en el momento, porque solamente Él conoce los tiempos perfectos. Pasó el día entero, el día completo. Llegamos a la casa, todo el proceso, funeraria, todo el proceso. Pero ya en la noche, a las 12 y pico de la noche, el Señor sí me respondió. Y compártenos un poquito de eso. Si tú quieres. Sí, yo le puedo compartir un poquito de eso. Bueno, como te dije, yo le pedí al Señor una señal.
humana, yo quería ver una señal. Incluso yo le decía, dale una palabra a alguien y dile a esa persona que me diga tal cosa, pero no sucedió así. Cuando nosotros salimos ya de la funeraria a las 12 y pico de la noche, que íbamos hacia la casa, íbamos un grupo de personas en el carro, yo iba adelante, mis otros hijos iban atrás, con no recuerdo qué otra persona, mi esposo iba manejando. Y yo iba con la cabeza hacia abajo, llorando. Y en un momento yo le decía, Señor, es que yo necesito que tú me digas que tú lo tienes, pero es que eso es lo que se llama un clamor, porque no era una pregunta, era un clamor, una súplica de por favor, yo necesito saber que tú lo tienes. Y levanté la cabeza en ese momento, íbamos por la 27 de febrero creo, y aquella estrella cruzó de extremo a extremo. Y yo volteé la cara a preguntarle a alguien más si lo había visto. Y me dijeron que sí, que lo habían visto. Y yo solamente dije, gracias, porque entendí que esa fue mi respuesta. Nadie más sabía lo que había sucedido, porque fue en silencio. Pero yo entendí que esa fue mi respuesta. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es bueno. Amén. Y eso trajo a tu corazón en ese momento la gratitud que dices, que acabas de decir, pero Amén. ¿qué pasó contigo ante la petición, el clamor y la respuesta? ¿Qué pasa en ti? Bueno, Orfa, paz, aceptación y Amén. tú tienes el control, la vida es tuya, tú lo amas más que yo y Tú eres yo lo el que acepto, sabes. tú eres el que sabe. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Preciosa experiencia. Sabes, Cindy, que mientras he escuchado tu testimonio, a pesar de que fuiste testimonio para mí sin hablar desde el principio, porque he sido testigo de la fortaleza y la paz que el Señor te ha dado, pensé en que en ti se cumple esa promesa del Señor. Él dijo, no se entristezcan, a ustedes les conviene que yo me vaya porque yo les dejaré a un consolador. Y tú has tenido esa experiencia vívida porque le entregaste tu vida a Jesucristo, de tener ese consolador contigo, y es lo que hemos estado escuchando. Y en ese proceso de esa consolación que el Señor te dio, ¿qué otros sentimientos el Señor trabajó contigo? El Señor trabajó conmigo muchísimas cosas, pero entre las cosas que sobresalieron está el perdón. El perdón, ¿por qué? Porque la muerte de mi hijo se debió a un accidente de tránsito de otra persona que iba conduciendo. Él iba atrás. Entonces, aunque esa persona no provocó la muerte con sus manos, manejó de una manera que provocó el accidente. Y en esos momentos, en ese tiempo de oración, en ese tiempo en el que yo buscaba el consuelo del Señor y su palabra, yo también le entregué ese sentimiento y yo perdoné a esa persona, yo descargué de mi corazón a esa persona, porque el otro nunca sabe lo que uno siente. Sí. O sea, el perdón es... Y yo le entregué eso al Señor y el Señor trajo esa sanidad Gloria a junto Dios. con el consuelo. Gloria a Dios. En un momento de tanto dolor, tú fuiste convencida de entregar, de perdonar, de soltar, que eso es lo que significa la palabra perdonar. Soltar. Soltaste a la persona que produjo tu dolor. Exacto. El Señor trabajó con eso. El Señor trabajó con eso. El Señor trabajó con Y eso. ese perdón fue real hasta el día de hoy. Claro, hasta el día de hoy. Amén. Amén. Hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios hace milagros. Amén. Dios hace Ese milagros. proceso de consolación es justamente lo que Él quiere propiciar para todos. Él quiere traer a nuestras vidas esa consolación que nos anima, nos endereza. Cuando decaemos, ahí está otra vez. Nos hace pensar en Él, en su amor, en su compañía. Es precioso lo que el Señor hace. Cindy, es interesante que tú digas lo que tú me dijiste, porque en ese proceso el alma se va fortaleciendo por medio del Espíritu Santo. Dios va echando aceite en la herida
va calmando el dolor, va reenfocando nuestra visión. Tú me dijiste anoche cuando hablamos de esto que algo pasó en tu vida y que todas las mañanas había algo que te permitía refugiarte en el Señor. ¿Qué era lo que tú hacías? Me trancaba a orar todas las mañanas. Todas las mañanas yo tenía horas encerrada en mi closet, que fue el lugar privado. el lugar privado, cerrado, donde nadie entraba, en búsqueda de la presencia del Señor. Ahí era que yo me derramaba y lo buscaba. Buscando la consolación. Buscando la Eso es consolación. precioso porque dice el Señor, o sea, tú decías ahorita clama, dice el Señor dice que lo busquemos y lo vamos a encontrar. Y tú lo buscaste y Él se apareció. Todas las mañanas, todas las mañanas, en oración, ponía alabanzas, las apagaba, leía, oraba, lloraba, me paraba, pero no salía de ahí la mañana entera. ¿Y por cuánto tiempo tú estuviste haciendo eso? De verdad yo no recuerdo, Orfa. Yo lo que sí recuerdo es que como a los 3 meses yo pude reintegrarme al grupo de estudio que se hacía los martes en la mañana, pero yo creo que eso no recuerdo qué tiempo, porque es que eso no es para buscar tal cosa, es que eso La necesidad. eso debe ser nuestro estilo de vida, buscar la presencia del Señor todo el tiempo, todos los días. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es un ejemplo de que te fortaleciste en el Señor. Sí, Buscaste tu fortaleza en Él. Él lo hizo, Así es. Él lo hizo. ¿Y lo sigue haciendo? Y lo sigue no hay, haciendo. no hay duda. sigue haciendo. Cindy, mira, tú lo sabes porque eres parte del equipo. Siempre nos gusta que la persona que el Señor nos ha indicado que entrevistemos, de la experiencia que tiene, como dice el Señor, lo que has recibido de gracia, dalo de gracia. ¿Cuál sería tu palabra, exhortación, consejo a muchas mujeres que cuando vean esto posiblemente estén atravesando por situaciones muy dolorosas? ¿Qué les dirías? Bueno, yo les diría que no hay necesidad de atravesar el dolor, el valle de sombra de muerte, como dice la palabra. No hay necesidad de atravesarlo solos. El Señor es Dios de toda consolación, y cuando Él dice toda consolación, no importa el tamaño, la magnitud ni la profundidad de lo que provoque dolor, Él lo puede consolar si se lo permitimos. De hecho, yo entiendo como madre que ha pasado esta experiencia, que aún sin uno pedírselo, el Señor consuela, porque si Dios no pone su mano y no interviene en un dolor tan desgarrador, uno no pudiera sobrevivir con esta experiencia. Cuánto más si le permitimos a Él obrar libremente. Así que yo, por experiencia, lo que puedo decirles es que le permitan al Señor consolarles, abran su corazón, entréguense, ríndanse a Él, permítanle en libertad que Él consuele sus corazones y que les regale la paz que sobrepasa todo entendimiento. Te damos muchas gracias, Cindy, por compartir algo que no deja de ser triste, porque la experiencia remueve muchas cosas, pero el deber de nosotros como hijas de Dios, hijos, los que son varones, es decir, cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros, cómo ha tenido misericordia de nosotros y que queremos, anhelamos, deseamos que otros lo tengan. Así es. Gracias por dejarte usar y gracias a Dios, porque es nuestro Dios consolador. Es con Él que te queremos dejar, es a Él a quien te pedimos que vengas. No resistas el consuelo de Dios, no seas como Jacob ni como Raquel. Dile a Dios, consuélame. Y en esa bendición serás sanada y como dice la palabra, entonces te convertirás en alguien que puedas consolar con la medida de consolación que recibiste. Dios quiere hacer eso en tu vida.
te invitamos a que lo recibas. Dile a Dios, yo quiero que vengas a ser mi consolador. El Señor te bendiga.